Hoy les traigo más casos resueltos, pero gracias a internet. Pero antes de empezar te comento que este video está patrocinado por Amazon Audible. Lo bueno de Amazon Audible es que lo podés escuchar mientras haces otras actividades. Por ejemplo, si no tenés tiempo de leer un libro porque te faltan horas durante el día, como a mí que estoy todo el día guionando o editando. Mientras que hago ejercicio suelo escuchar estos libros que me ofrece Audible. Vos podés hacerlo mientras que haces ejercicio, cocinás, trabajás o cuando estás en el auto o en el bus. Prácticamente es como un podcast. Amazon Audible te regala 2 libros gratis con el link que se encuentra en la descripción. Vayan a aprovechar, denle clic al enlace y ahí pueden disfrutar ya de 2 libros que ustedes decidan. Ahora sí, casos que fueron resueltos gracias a internet. El 31 de octubre de 1968, en Halloween, una niñita de 4 años llamada Carolee Ashby iba de la mano con su hermana mayor Darlene, mientras con la otra mano estaban disfrutando de un helado, en un pueblito pequeño llamado Fulton, en Nueva York. Las hermanas estaban camino a su casa después de ir a la farmacia a comprar velas para el pastel de cumpleaños de Darlene, que cumplía 15 años. Cuando cruzaron una avenida y cuando estaban por llegar al otro lado, en un abrir y cerrar de ojos, un automóvil Buick 62 aceleró en vez de frenar en la intersección y se llevó por delante a la pequeña que estaba apenas a un paso detrás de su hermana. Carolee voló más de 40 metros por el impacto, dejando en ese lugar donde fue el impacto sus botitas vaqueras y su helado. El conductor, lejos de parar a ayudar, frenó a ver qué pasó e inmediatamente volvió a acelerar huyendo del lugar. La pequeña lastimosamente no sobrevivió a sus heridas. La policía local intentó encontrar al culpable, pero después de interrogar a los pocos testigos que estaban ahí y al intentar encontrar el auto, no lograron nada. Pasaron días, semanas, meses y años sin pista alguna. Cada año en Halloween, Darlene revivía la culpa de perder a su hermanita justo en su cumpleaños. Hasta que en el año 2012, Russ Johnson, un teniente retirado de la policía, seguía pensando en aquel caso que fue el comienzo de su carrera, pero ahora tenía una herramienta que en ese entonces no podían haber imaginado. Estamos hablando de las redes sociales. Johnson posteó en un grupo de Facebook local llamado Yo Crecí en Fulton, donde la gente se reunía a rememorar al pueblo de su infancia. Para su sorpresa, el posteo le sirvió. Una mujer que vivía en Florida contactó con las autoridades para contar la historia del 31 de octubre de 1968. Ella tenía un conocido llamado Douglas Parkhurst. Esa noche, un familiar de este hombre le había pedido que si alguien le preguntaba, diga que ella estuvo con él en su casa toda la noche de Halloween. A ella inmediatamente le pareció raro, sabía que estaba intentando usarla para establecer una coartada, pero no sabía para qué. Ella se negó a mentir, pero de todos modos nunca fue interrogada al respecto. Más de 40 años después vio el posteo en la página del pueblito donde ella vivía en ese momento y finalmente supo que podría tratarse de él. Douglas fue interrogado en 1968 cuando ocurrió todo esto, ya que tenía un Buick que coincidía con el automóvil descrito por los testigos. En ese entonces él aseguró que no estaba en Fulton sino en un pueblo vecino e incluso admitió que había tenido un accidente de tránsito, ya que se veía una abolladura en la parte delantera, pero él dijo que fue contra una valla de contención. Increíblemente no fue interrogado de nuevo y al poco tiempo se enlistó en el ejército para luego ser enviado a Vietnam por 2 años. Entre el año 2012 y 2013, luego de que salió esta declaración de esta mujer, volvieron a interrogar a Douglas, quien después de varios intentos finalmente admitió que fue él el responsable de la muerte de Carolee. Y solo admitió porque había pasado el plazo de prescripción, lo que significaba que ya era imposible imputarlo por el crimen. Su declaración decía que ese día estaba con su hermano en el vehículo, estuvieron bebiendo mucho. En el momento del incidente él estaba conduciendo su Buick intoxicado. Su hermano se había dormido en el asiento trasero. Aseguró que sintió un golpe y pensó que había atropellado a un animal. Sus palabras exactas fueron: no sé dónde choqué a esa cosa.
refiriéndose al supuesto animal que era la niña. No recuerdo cuándo choqué esa cosa, pero sé que le dije a la policía que había tenido un accidente como a las 6:45 de esa noche. Esa cosa era Carolee Ashby, la niña de 4 años. Según él, no paró a ver qué pasó, estaba demasiado ebrio. Lastimosamente no podían procesarlo, pero sí podían darle un cierre a la familia Ashby y dar a conocer su nombre, con lo que el pueblo entero le comenzó a hacer la vida imposible. Douglas se tuvo que mudar poco después a Maine. Sin embargo, la historia no termina ahí. Hay un último giro un tanto extraño que puede ser prácticamente una prueba de que el karma existe. Tonight, terrifying images. An out-of-control driver plowing right into the middle of a Little League baseball game. Kids and coaches scrambling for their lives in Sanford, Maine. That car seen here driving wildly on the diamond. Kids on the field are running in every which direction. A lot of screaming and yelling in the park itself. Panicked onlookers screaming at the driver to stop, but the car ramming through a gate. You hear a fence being broken through, and the lady drove right through the back of the field, Hitting 68-year-old Douglas Parkhurst before taking off. Respond to Robert Street in the area of the baseball field for a male that has been hit by a vehicle. Parkhurst pronounced dead on the way to the hospital. Authorities later arresting 51-year-old Carol Sharrow, charging her with manslaughter. Su nieto era uno de los niños que salvó. Las reacciones a esto fueron encontradas. Por un lado, lo trataban de héroe porque salvó a los niños, y por otro lado, aseguraban que recibió su merecido. Murió prácticamente de la misma manera que la pequeña a la que mató en 1968. Lo raro es que él tenía 68 años en el momento de su muerte y la mujer que lo atropelló se llamaba Carol, muy parecido al nombre de la menor. En la noche del 11 de septiembre del año 2014, un grupo de entre 8 a 10 hombres y mujeres jóvenes estaban caminando por una calle de Filadelfia. Se cruzaron con Andrew Hogt y Zachary Hess, una pareja gay. Comenzaron a discutir después de que el grupo se puso a molestarlos e insultarlos, supuestamente utilizando todos los términos homofóbicos que se puedan imaginar. La situación empezó a empeorar y los insultos se convirtieron en golpes. La pareja no tuvo cómo defenderse contra tanta gente. Un hombre comenzó todo dándole a Zachary un golpe de puño en el rostro, y antes de que pueda hacer nada, lo atraparon por la espalda y una mujer empezó a pegarle mientras le gritaba la palabra con F, la palabra en inglés que es un insulto homofóbico que empieza con F. Andrew, que intentó defenderlo, fue golpeado por otro de los hombres hasta que uno de los puñetazos le hizo caer al asfalto y golpearse la cabeza, quedando inconsciente. En un momento se le cayó un bolso donde tenía su celular, su billetera con dinero en efectivo, sus documentos y tarjetas de crédito. Fue entonces que un integrante del grupo agarró el bolso y todos huyeron del lugar, dejando a la pareja herida tirada en el suelo. Ellos fueron trasladados al hospital llamado Hahnemann University. Zachary sufrió solamente heridas superficiales, pero Andrew lastimosamente tuvo que pasar por una cirugía por los golpes que recibió en el rostro. Necesitó hasta que le reconstruyan la mandíbula, cerrándola con alambres por casi 2 meses. Después de unos días de intentar sin éxito encontrar a los culpables, la policía de Filadelfia publicó en Twitter el video que obtuvieron de una cámara de seguridad cercana al lugar de los hechos, donde se veía al grupo pasar segundos antes. El usuario FanSins09 se hizo eco de esta noticia. Él era conocido localmente por sus comentarios deportivos, por eso tenía unos 10.000 seguidores en Twitter. Sin embargo, aunque su tweet inicial no tuvo tanta interacción, lo que él hizo además fue contactar con otros usuarios con buena base de seguidores, como Ivan Mathis, un jugador conocido que también compartió el video. Además de seguir insistiendo en su cuenta para expandir el video hasta que alguien reconozca a los golpeadores. De esa manera lograron saber que el grupo estuvo en un restaurante cercano, y con esa información fueron a Facebook, donde encontraron una foto donde se los veía
claramente a cada uno de los integrantes. Gracias a esto finalmente fueron identificados Philip R. Williams de 24 años, Catherine G. Knott de 24 y Kevin J. Harrigan de 26 como los responsables de los hechos. Fueron acusados de los cargos de agresión agravada, conspiración criminal, agresión simple y también por poner en peligro imprudentemente a otras personas, por los que podían recibir hasta 30 años de cárcel. Philip y Kevin se declararon culpables en la primera audiencia en 2015 como parte de un acuerdo de la fiscalía. Ambos fueron condenados a 5 y 3 años de libertad condicional respectivamente, que para mí es poquísimo, y a 200 horas de trabajo comunitario en organizaciones LGBTI. Catherine Knott, por su parte, hija de un jefe de policía local, se declaró inocente y aseguró que no tenía miedo de ir a juicio, ya que ella supuestamente solo estuvo presente pero no agredió a nadie. Ella resaltó repetidamente que ella no era homofóbica, pero muchos testigos declararon que ella era parte del ataque. Ella fue quien golpeó a Zachary. Además salieron a la luz varios posteos de sus redes sociales con contenido de odio hacia la comunidad LGBTI. En pantalla pueden ver algunos de estos tweets donde se corrobora esta información. La sentenciaron a 10 meses en prisión más una multa de $2,000, clases de manejo de ira, 5 años de libertad condicional y la prohibición de volver a Filadelfia, con órdenes de alejamiento para las víctimas y sus familias. En mayo de 2016, Andrew Hocht y Zachary Hess demandaron a sus 3 atacantes por una suma que no se dio a conocer públicamente, pero que se llegó a un acuerdo entre las partes por un monto confidencial. Esta historia que les voy a contar a continuación es impresionante. En noviembre de 2006, Abraham Shakespeare, ese era su apellido real, iba camino a Miami con Michael Ford, que era su compañero de trabajo. En el camino pararon en una estación de servicio. Ford se bajó a comprar algunas cosas y le preguntó si quería algo, a lo que Abraham le pidió 2 tickets de lotería. Él le dio $2, él solo tenía 5, pero le dio $2 para comprar estos tickets. Para la sorpresa de ambos, esta parada les iba a cambiar la vida. Abraham Shakespeare resultó ganador del pozo de $30 millones. Decidió cobrar el pago directo de $17 millones en efectivo en vez de el pago en 30 partes de manera anual, porque aquí en Estados Unidos cuando ganas la lotería te dan la opción de cobrar un monto menor de una sola vez o cobrar el monto total pero dividido en 30 años. Él pronto se mudó a una hermosa mansión de $1 millón en una comunidad cerrada, dejando atrás su antiguo barrio de clase trabajadora en Lakeland. Sus únicas compras posteriores fueron más recatadas: un automóvil Nissan Altima y un Rolex que ni siquiera era un Rolex nuevo, sino uno de una tienda de empeño. Él planeaba llevar una vida tranquila, disfrutando su nueva fortuna de a poco, pero los problemas no tardaron en llegar. El primero en requerirle dinero fue Michael Ford, quien quiso convencerlo de que su premio fue gracias a que él eligió el ticket y le exigió al menos $1 millón. Abraham se negó a pagarle, entonces Ford lo demandó inventando que el ticket era suyo y que él se lo había robado de la billetera. El juez no creyó su historia y desestimó la demanda. Como este caso, muchos otros familiares, también supuestos amigos e incluso desconocidos, aparecían constantemente exigiéndole dinero. Abraham le confió una vez a su mejor amigo, un hombre que conocía desde la infancia, que él hubiera estado mejor si seguía pobre y que pensaba que todas estas personas eran sus amigos, pero lo único que les importaba era el dinero. Una de estas personas era Doris Donegan Didi Moore, quien lo había contactado ofreciéndole escribir un libro sobre su vida para después compartir las ganancias. Juntos crearon la compañía Abraham Shakespeare LLC, con la que Didi se atribuyó el control de las finanzas de Abraham en octubre de 2008. Entre enero y marzo de 2009, Didi transfirió el título de la mansión de Abraham a nombre de su propia compañía personal llamada American Medical Professionals. Se compró una Hammer
Chrysler de $90.000 y un Corvette de $70.000 para su novio, y luego se fue de vacaciones. Después aseguró que este dinero supuestamente fue un regalo de Abraham. La última vez que él fue visto fue en abril de 2009, también está registrado que el 6 de abril fue la última vez que usó su celular, pero recién en noviembre de ese año su familia lo reportó como persona desaparecida. Esto pudo ser porque Abraham se había estado sintiendo muy acosado por personas que le requerían dinero todo el tiempo. Él había comentado a la familia que iba a dejar todo para ir a pasar un tiempo navegando por el Caribe y ellos asumieron que él había hecho esto, pero había algo sospechoso. Habían estado recibiendo mensajes de texto y cartas supuestamente de su parte donde escribía que él estaba bien. El problema era que Abraham nunca terminó el colegio y él era analfabeto. Al ser interrogada, Didi aseguró que ella le había ayudado a Abraham a dejar la ciudad comprando sus bienes. Aseguró que se había ido a Jamaica, a Puerto Rico o a Orlando, donde quería vivir más anónimamente según sus declaraciones, pero no había ninguna evidencia de estos pagos. Las autoridades estaban seguras de que Didi tenía algo que ver con la desaparición, pero no tenían suficientes pruebas más que algunas evidencias circunstanciales en su contra. Para ese entonces, en Websleuths, que es un foro online donde varios adeptos a los crímenes se encuentran a discutir casos recientes e intentan hacer algo para resolverlos, ya estaban discutiendo el tema. Estas son las personas que aparecen, por ejemplo, en el documental de Elisa Lam de Netflix. Una miembro de este foro, investigando a Didi, descubrió información sobre ella relacionada a una declaración de bancarrota en el año 2002. Este dato la policía todavía no tenía porque ellos necesitaban una orden especial para poder investigar esos datos. Esto ayudó a sacar a la luz quién Didi Moore era realmente. Ella era una estafadora. Le enviaron este dato al oficial encargado del caso y pudieron descubrir que ella ya tenía antecedentes por fraude a seguros en el 2001 y por reportar un crimen falso cuando hizo un intento de autosecuestro. Para este momento Didi ya se había dado cuenta de que la estaban investigando dentro de este foro, por lo que se creó un perfil anónimo para intentar defenderse y así desviar la información hacia otro lado. Cuando la gente dentro del foro ya empezó a sospechar de que este perfil anónimo era realmente ella, Didi le manda un correo a una de las moderadoras diciendo de que ella no tenía idea de quién era ese perfil anónimo y que no era ella. Pero estamos hablando de estas personas que les encanta investigar y se dieron cuenta que el IP de este mail y de la cuenta anónima eran la misma, y esto fue una prueba extra para la policía. Finalmente, en enero del año 2010, Didi cometió otro error. Cuando ella empezó a sentir que la policía se acercaba cada vez más a acusarla, fue entonces que se contactó con un amigo de Abraham llamado Gregory Smith. Este amigo le debía dinero. Entonces ella le ofreció más dinero para que esta persona, Gregory, se haga pasar por Abraham y llame a su madre a decirle que supuestamente estaba todo bien. Después le preguntó si conocía a alguien quien quiera ganar $50.000 para asumir la culpa de haberlo asesinado. Gregory contactó con la policía para reportar esto. Con su ayuda, un oficial encubierto se hizo pasar por un interesado en este trato, pero convenció a Didi que necesitaba saber dónde estaba el cuerpo para poder asumir la culpa. Fue así que la mujer lo llevó directamente a la casa de su exnovio, donde Abraham Shakespeare estaba enterrado bajo una nueva capa de concreto y más de 2 metros de tierra. Didi Moore fue arrestada y condenada a cadena perpetua por homicidio en primer grado y se constató que ella asesinó a Abraham con 2 disparos. Intentó alegar que fue en defensa propia, pero todas las pruebas recabadas por las autoridades, más toda la gente dentro del foro que aportaron más evidencias, indicaban que fue indiscutiblemente para quedarse con su fortuna y sus bienes.